Hola a todos, yo soy la doctora Laura García, soy integrante del capítulo de Neuroradiología de la Sociedad Argentina Radiológica y en esta oportunidad les voy a hablar de facomatosis. Los objetivos de esta clase van a ser definir facomatosis, describir las generalidades de los síndromes neurocutáneos, clasificar las facomatosis por orden de frecuencia, describir las facomatosis más frecuentes, e identificar los hallazgos imagenológicos de las manifestaciones centrales de los síndromes neurocutáneos. Bueno, vamos a definir facomatosis o también se las conoce como síndromes neurocutáneos. Son un grupo heterogéneo de enfermedades hereditarias del desarrollo del ectodermo y se caracterizan por presentar lesiones generalizadas que afectan preferentemente al sistema nervioso central y la piel. Como mencionamos previamente, son enfermedades hereditarias que presentan el compromiso variable del sistema nervioso central. A su vez, presentan estigmas cutáneos, oculares y superficiales, junto a alteraciones multisistémicas. Se asocian frecuentemente a la aparición de tumores del sistema nervioso central y, si bien tienen una base genética diferente, presentan un mecanismo común, que es la alteración de los mecanismos supresores de tumores. Bueno, como dijimos, vamos a clasificar las facomatosis por orden de frecuencia. Las más frecuentes y las que vamos a desarrollar en esta clase son la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Sturge-Weber y el síndrome de von Hippel-Lindau. En esta diapositiva tenemos el listado de las facomatosis menos frecuentes, que son bastantes, pero como lo estamos mencionando, al ser menos frecuentes no las vamos a desarrollar. Pero es importante que sepan que existen. Bueno, la primera de las facomatosis que vamos a desarrollar es la neurofibromatosis. Se clasifican tipo 1 y tipo 2. La neurofibromatosis tipo 1 es conocida también como enfermedad de von Recklinghausen. Es la facomatosis más frecuente, su incidencia es 1 en 3.000 nacimientos, presenta herencia autosómica dominante y la mutación corresponde al gen que codifica la proteína neurofibromin en el cromosoma 17. Esta proteína es un supresor tumoral que reduce la proliferación celular, regula la sinaptogénesis y diferenciación neuronal, por lo cual su alteración genera control anormal del crecimiento celular. El diagnóstico se establece en base a criterios clínicos establecidos por el Instituto Nacional de la Salud y debe cumplir con al menos 2 de ellos, los cuales son al menos 6 manchas café con leche, efélides axilares e inguinales, glioma de vía óptica, 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme, 2 o más nódulos de Lisch, lesiones óseas típicas como ser displasia esfenoidal y escoliosis distrófica y familiar de primer grado diagnosticado. Las manifestaciones periféricas de la neurofibromatosis tipo 1 corresponden a manchas café con leche, neurofibromas cutáneos, nódulos de Lisch, que son amartomas pigmentados del iris, y moteado de axila. Y las manifestaciones centrales son varias, entre ellas tenemos vacuolización de la mielina, glioma del nervio óptico, astrocitoma, que es más frecuente en la médula, protuberancia, mesencéfalo y placa tecal, la displasia cortical, aumento de espesor del cuerpo calloso, displasia vascular, llanomas de pares craneanos, displasia ósea, del ala mayor del esfenoides y huesos largos, neurofibromas, neurofibroma plexiforme, displasia de cuerpos vertebrales, meningocele, ectasia dural y macrocefalia. Ahora vamos a ver algunas de estas manifestaciones centrales con mayor detalle. La vacularización de la mielina corresponde a áreas focales de hiperseñal en secuencias T2 y FLAIR
y a veces en T1, está presente en el 70% de los casos, no se ven en menores de 2 años, aumentan de tamaño y número hasta la adolescencia y luego regresan o desaparecen. No muestran efecto de masa en el realce postcontraste y la localización más frecuente es en ganglios basales, tronco del encéfalo, hipocampos y cerebelo, y comúnmente se les denomina como UVOS. En esta diapositiva tenemos en las figuras A y B dos cortes axiales en secuencia FLAIR, donde se observan las lesiones que mencionábamos previamente, como áreas focales hiperintensas en proyección de globos pálidos y tálamos y en topografía de hipocampos, que corresponden a los UVOS. En las dos imágenes de abajo también se observan lesiones hiperintensas en el hemisferio cerebeloso izquierdo, en el corte coronal T2, y en el corte axial T1 vemos que las lesiones que veíamos en la secuencia axial FLAIR de arriba se ven hiperintensas también en T1, como mencionamos al principio. En la figura A hay una flecha que está marcando un engrosamiento de la cintilla óptica izquierda con aumento de señal en FLAIR que corresponde a un glioma óptico. En esta diapositiva tenemos dos cortes axiales de fosa posterior en secuencias T2 donde se observan imágenes focales hiperintensas en tronco del encéfalo y hemisferios cerebelosos correspondientes a UVOS. En esta diapositiva tenemos dos imágenes axiales en secuencias T2 donde las flechas nos están marcando las áreas de vacuolización de la mielina en topografía de ganglios basales. Glioma de la vía óptica, sea en el 15% de los casos, son gliomas de bajo grado, pero pueden progresar a gliomas de alto grado. Pueden ser asintomáticos o presentar pérdida de visión. Si afecta el quiasma e hipotálamo, puede asociarse a pubertad precoz. En resonancia se observa engrosamiento de nervios ópticos, quiasma y o tractos ópticos de señal isointensa al parénquima en T1 y discretamente hiperintenso en T2. No suelen realzar con el gadoliño, aunque puede existir realce tenue difuso o focal. En esta imagen tenemos dos ejemplos. La imagen A y C corresponden al mismo paciente. En la imagen A se observa un corte coronal T1, donde las flechas marcan el engrosamiento del nervio óptico, también visible en la imagen C, que es un axial T2, donde se visualiza el engrosamiento del nervio marcado con la flecha. En la imagen B y D se observa engrosamiento del quiasma óptico y del nervio óptico izquierdo, que no realza con el contraste endovenoso. En estas imágenes se observa un glioma del quiasma óptico. Vemos en plano sagital T1, en axial T2 FATSAT y coronal T1 con gadoliño. Se observa el engrosamiento difuso del quiasma óptico en los tres cortes, sin realce evidente postcontraste. En estas dos imágenes, en plano axial, a la derecha T1, a la izquierda T2, se observa engrosamiento del nervio óptico izquierdo. Correspondiente a glioma del nervio óptico. Otra de las manifestaciones centrales de la neurofibromatosis tipo 1 son los astrocitomas. Se
se ha demostrado que los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 tienen mayor incidencia de presentar este tipo de tumores. Pueden corresponder a astrocitomas pilocíticos o gliomas de bajo grado. En estas imágenes tenemos en la imagen A un corte axial en secuencia FLAIR y en la imagen B un corte axial T1 con contraste. Se observa un glioma frontal que corresponde a esa imagen hiperintensa heterogénea córtico-subcortical frontal derecha que evidencia realce postcontraste. Acá tenemos otro ejemplo de un astrocitoma pilocítico de tronco encefálico. Esta es una secuencia axial T1 con contraste. Se observa una imagen sólido quística que realza con contraste en proyección del tronco del encéfalo. Otra manifestación central, la displasia vascular, es una proliferación de la íntima con estenosis de arterias carótidas internas, porción proximal de arterias cerebrales medias y anteriores. También puede observarse el fenómeno de molla-molla con aumento de las arterias lenticulo-estriadas como colaterales. La neurofibromatosis tipo 1 es la segunda causa de estenosis de arteria renal tras la displasia fibromuscular en niños. Por lo tanto, hay que controlar la hipertensión arterial en pacientes con neurofibromatosis tipo 1. En este ejemplo tenemos 4 imágenes. La figura A es una angioresonancia donde la flecha está marcando estenosis de la arteria cerebral media izquierda. En la figura B es un corte sagital T1 con contraste, donde las cabezas de flecha marcan los vasos prominentes en localización lentículo-estriada, conocido como fenómeno molla-molla. En la figura C y D son cortes axiales en FLAIR a la derecha y T1 postcontraste a la izquierda, donde se observan signos de hipoperfusión crónica que se manifiesta por hiperintensidad de surcos corticales con realce postcontraste. Neurofibromas. Los neurofibromas son tumores benignos que se originan en la vena de los nervios. Pueden presentar localización paraespinal, cutánea en el 95% de los adultos, subcutánea, visceral o a lo largo de los nervios. Los neurofibromas plexiformes son típicos de la neurofibromatosis tipo 1 y se dan en un 30% de los pacientes. Algunos pueden presentar transformación maligna en un 10%. En resonancia se ven como lesiones circunscriptas iso-hiperintensas en secuencias T1 con respecto al músculo, con realce heterogéneo e intensidad de señal en forma de diana o target sign en secuencias T2, que corresponde a un anillo hiperintenso con centro hipointenso debido al contenido fibrocolagenoso central. En estos dos ejemplos del mismo paciente vemos cortes coronales de cintura escapular y tórax, donde se observan múltiples neurofibromas a nivel de los nervios del plexo braquial y en proyección del hemitórax izquierdo. Este ejemplo es una resonancia de brazo donde vemos neurofibromas en el plano subcutáneo, que se ven como esas imágenes irregulares, serpiginosas, hipointensas en T1 e hiperintensas en STIR, que realzan con contraste. Bueno, acá vemos en la figura de la derecha un corte coronal de plexo braquial donde se ven múltiples neurofibromas que siguen las raíces de los nervios y también marcado por las flechas neurofibromas subcutáneos. En la figura de la izquierda
corresponde a un corte axial de cuello, donde podemos observar el signo de la diana o target sign, marcado por las flechas, donde se observa un halo hiperintenso en secuencias T2 con una zona central hipointensa que corresponde al centro fibrocolagenoso que presentan los neurofibromas. En este ejemplo vemos un neurofibroma plexiforme de órbita asociado a displasia del ala mayor del esfenoides. Otra de las manifestaciones centrales que podemos encontrar en neurofibromatosis tipo 1 es la displasia vertebral y la displasia del ala mayor del esfenoides, representados por estas imágenes radiográficas. También podemos encontrar ectasia dural, que vemos en esta imagen de la derecha, que es un corte sagital T2 de columna cérvico-dorsal, donde se observa ensanchamiento de los diámetros del conducto raquídeo, con aumento del contenido líquido intradural, que remodela el muro posterior de los cuerpos vertebrales dorsales superiores. En la figura de la izquierda, un corte axial T2 a la altura de la columna dorsal, donde se observa una imagen de señal líquida que se proyecta por el neuroforamen correspondiente a un meningocele. Bueno, ahora vamos a seguir con la neurofibromatosis tipo 2. Representa el 10% de las neurofibromatosis con una incidencia de 1 en 25.000 nacimientos. Se caracteriza por la presencia de ionomas del octavo par bilaterales asociados a otros tumores. Es de herencia autosómica dominante y presenta mutación del gen que codifica la proteína Merlin en el cromosoma 22. Esta proteína es un supresor tumoral que controla el crecimiento de las células de Schwann y de las células leptomeningias. Por lo tanto, su alteración genera la aparición de meningiomas y schwannomas. Tiene menos estigmas cutáneos que la neurofibromatosis tipo 1. Las manifestaciones centrales corresponden a schwannoma bilateral del octavo par, meningioma, neurofibroma, glioma, calcificaciones cerebrales, schwannomas paraespinales, ependimoma y siringohidromielia. En este ejemplo vemos un corte axial T1 con gadolinio a nivel de ángulos pontocerebelosos, donde se observan imágenes expansivas en ambos ángulos pontocerebelosos que se proyectan al conducto auditivo interno y realzan intensamente con el contraste endovenoso, correspondientes a ionomas del octavo par. Las flechas nos están marcando también una imagen que realza con contraste endovenoso en topografía del quinto par izquierdo, también correspondiente a un schwannoma. En este ejemplo también vemos dos cortes axiales, T2 a la derecha y T1 con contraste a la izquierda en ángulos pontocerebelosos donde las flechas nos marcan, dos imágenes focales en proyección de conductos auditivos internos, hipointensas en secuencias T2 que evidencian intenso realce post-contraste. Las mismas corresponden a ionomas del octavo par. Acá tenemos otro ejemplo de ionomas del octavo par bilaterales marcados por las flechas llenas y la flecha vacía nos está marcando un meningioma del seno cavernoso derecho. En este ejemplo vemos ionomas del octavo par bilaterales marcados por en el corte axial por la flecha curva y la flecha hueca, y
las flechas llenas en el corte axial nos están marcando imágenes extraaxiales que realzan con contraste endovenoso y muestran signo de colateral correspondientes a meningiomas. En el corte coronal del mismo paciente, a la izquierda vemos también múltiples imágenes extraaxiales que realzan con contraste y muestran signo de colateral correspondientes a meningiomas. En estos ejemplos tenemos a la derecha un corte sagital T2 y a la izquierda un corte sagital T1 con contraste, donde vemos imágenes extraaxiales, proyección de la convexidad superior que realzan con contraste, compatibles con meningiomas, también a nivel frontal basal, en línea media y por delante de la unión bulbomedular. También las flechas huecas nos están marcando en el sector que se ve de la médula espinal cervical una imagen expansiva de señal intermedia alta en T2 con realce heterogéneo postcontraste correspondiente a un ependimoma cervical. En este ejemplo es un corte axial T1 con contraste a la altura del raquis dorsal, donde las flechas huecas están marcando un ionoma paraespinal y la flecha llena nos está marcando un meningioma espinal. En estos ejemplos vemos a nivel de la unión dorsolumbar en un corte sagital T1 con contraste y axial T1 múltiples imágenes nodulares que realzan con contraste en topografía de las raíces de caudequina correspondientes a ionomas. Esta es una resonancia de columna cervical, un corte sagital T1 con contraste, donde se observa una imagen expansiva intramedular con realce heterogéneo postcontraste, compatible con un ependimoma. También se observa a nivel del tentorio y en proyección extradural en el raquis cervical, imágenes correspondientes a meningiomas, marcados por la flecha curva y la flecha hueca. Seguimos con esclerosis tuberosa, también conocida como enfermedad de Bourneville. Es la segunda facomatosis más frecuente, presenta una incidencia de 1 en 6.000 nacimientos. También es de herencia autosómica dominante y se caracteriza por la presencia de amartomas en múltiples órganos. Presenta una tríada clínica que se conoce como tríada de Vogt, que corresponde a retraso mental, convulsiones y lesiones cutáneas, adenoma sebáceo. Presenta un defecto en el gen supresor tumoral TSC1 en el cromosoma 9 que codifica la proteína amartin y en el gen TSC2 en el cromosoma 16 que codifica la proteína tuberin. Ambas regulan la proliferación y crecimiento celular de la matriz germinal. Las manifestaciones periféricas corresponden a angiofibroma facial, nevos despigmentados, fibromas subunguiales, máculas café con leche, amartomas retinianos, astrocitomas retinianos múltiples, angiomiolipomas renales, quistes renales, carcinoma renal, oncocitoma renal, rhabdomyosarcoma cardíaco, aneurismas, linfangioleiomyomatosis, adenomas hepáticos, adenomas pancreáticos, quistes óseos, pólipo rectal amartomatoso y fibromas orales. Las manifestaciones centrales corresponden a amartomas cerebrales, que se los conoce como tubers corticales,
También amartomas subependimarios, tumor de células gigantes, quistes periventriculares, amartomas de sustancia blanca, displasias y aneurismas. Los amartomas cerebrales o tubers aparecen en el 95% de los pacientes. Es una forma de displasia cortical localizada, más frecuente en lóbulos frontales. En resonancia se ven como imágenes corticales nodulares isointensas en T1 e hiperintensas en T2. Pueden calcificarse y verse hiperintensas en T1 y T2. El 3 al 4% muestran realce postcontraste. En la sustancia blanca adyacente al tuber puede encontrarse gliosis o hipomielinización. En esta imagen, que es un corte axial T2 de encéfalo, vemos múltiples imágenes hiperintensas en la sustancia blanca subcortical correspondientes a tubers. En esta imagen, que es un corte axial T2 de cerebro, también se observan las imágenes hiperintensas subcorticales correspondientes a tubers, y en proyección subependimaria a nivel del cuerpo del ventrículo lateral derecho, marcado por la flecha llena, se observa una imagen nodular hipointensa correspondiente a amartoma subependimario. En nuestro ejemplo vemos un corte axial T1 sin contraste en un niño, donde vemos las lesiones subcorticales hiperintensas en T1 correspondiente a tubers. Los amartomas subependimarios se localizan en la pared de los ventrículos, no superan los 10 milímetros de diámetro. En tomografía se ven isodensos a la sustancia blanca. Calcifican con la edad, tornándose hiperdensos. En los recién nacidos, en resonancia se ven hiperintensos en T1 y heterogéneos en T2 debido a la hipomielinización de la sustancia blanca. En adultos se ven isointensos en T1 y T2 e hipointensos en gradiente si se calcifican. Pueden presentar realce variable con contraste. En este ejemplo vemos cortes axiales tomográficos de encéfalo sin contraste, donde se observan imágenes focales hiperdensas en proyección subependimaria a nivel de los ventrículos laterales correspondientes a amartomas subependimarios calcificados. En este otro ejemplo vemos los amartomas subependimarios marcados por la flecha hueca, que se ven hipointensos en secuencia T2, y las flechas curvas están marcando un área de engrosamiento cortical frontal derecho con pérdida de la definición de la unión de la sustancia gris y blanca correspondiente a un área de displasia cortical. Otro ejemplo, un corte axial T1 con contraste, donde se observan los amartomas subependimarios como imágenes nodulares en las paredes de los ventrículos laterales con intenso realce postcontraste. En este otro ejemplo tenemos dos cortes axiales en secuencias GRE, donde las flechas nos marcan los amartomas subependimarios calcificados que se ven hipointensos en esta secuencia. El astrocitoma subependimario de célula gigante es un tumor benigno de crecimiento lento que corresponde a la clasificación de la OMS grado 1. Aparecen en el 5 al 15% de los pacientes. La edad de aparición es entre los 8 y 18 años. La localización típica es la fosa tálamo-caudada adyacente al agujero de Monro, por lo que pueden provocar hidrocefalia obstructiva. En tomografía y resonancia muestran un comportamiento similar a los amartomas subependimarios.
realzan con contraste endovenoso, pueden calcificarse y presentar sangrado. Acá tenemos un ejemplo en un corte axial T1 con gadolinio, donde se observa un astrocitoma subependimario de células gigantes a nivel del agujero de Monro, con dilatación del asta frontal del ventrículo lateral derecho. Otro ejemplo de astrocitoma subependimario de células gigantes. En este ejemplo vemos otro astrocitoma subependimario de células gigantes que realza con contraste y a su vez encontramos imágenes hiperintensas subcorticales en secuencias T2 en la imagen de la derecha correspondiente a tubers. Otra de las manifestaciones centrales son los quistes periventriculares. Se localizan en la sustancia blanca periventricular, en tomografía se identifican con imágenes redondeadas hipodensas y en resonancia como imágenes redondeadas hiperintensas en T2 e hipointensas en T1 y FLAIR, correspondiente a la señal líquida que presentan. Este ejemplo nos muestra, marcado por las flechas, una imagen focal hipointensa en T1 a la derecha, hiperintensa en T2 en la imagen del centro e hipointensa en secuencia FLAIR en la imagen de la izquierda, que se encuentra en la sustancia blanca adyacente al cuerpo del ventrículo lateral derecho, correspondiente a un quiste periventricular. Los amartomas de sustancia blanca son lesiones formadas por células gigantes con características de neuronas y células de la glía. Son lesiones pequeñas de tipo puntiformes y se ven hiperintensas en T2 y FLAIR. Las lesiones grandes pueden ser lineales, en forma de cuña o integrar un conglomerado. La presentación más habitual es el patrón lineal, que se extiende desde la región periventricular hasta la corteza, conocidas como líneas de migración radial. En tomografía se ven hipodensas y pueden calcificar. El realce postcontraste es poco frecuente. En este ejemplo es un corte axial FLAIR, donde las flechas nos están marcando los amartomas de sustancia blanca, que algunos muestran morfología lineal, conocidas como líneas de migración radial. Acá vemos otro ejemplo de amartomas de sustancia blanca hiperintensos en FLAIR, marcados por las flechas. En estos ejemplos vemos los distintos tipos de amartomas de sustancia blanca, de morfología lineal a la derecha, cuneiforme en la imagen del medio axial T2 y de tipo conglomerado en la imagen coronal FLAIR del centro a la izquierda. Y la última imagen coronal FLAIR de la izquierda nos muestra amartomas de morfología lineal y de tipo cuneiforme. El síndrome de Sturge-Weber, también conocido como angiomatosis encéfalo-trigeminal, es una entidad poco frecuente. Su incidencia se da en 1 en 50.000 nacimientos. La presentación es esporádica, presentan una tríada clásica que corresponde a crisis epiléptica, retraso mental y nevus rojo venoso de la cara en territorio del quinto par. Según las manifestaciones clínicas se los clasifica en 4 grupos. El tipo 1, presencia de angioma facial y leptomeningio más glaucoma. El tipo 2, angioma facial sin evidencia de enfermedad intracraneal. Tipo 3, angioma leptomeningio aislado. Y tipo 4, síndrome de Sturge-Weber asociado con otros. Las manifestaciones periféricas corresponden a angioma facial del quinto par, angioma de coroides y vesclera, angioma de riñón, vaso, ovarios, páncreas y pulmón.
Las manifestaciones centrales son angioma leptomeningio, drenajes venosos anómalos, calcificaciones serpiginosas, amplio dominio temporo-parieto-occipital, isquemia crónica por alteración del drenaje venoso, aumento del plexo coroideo del lado del angioma por aumento del drenaje venoso, atrofia cortical, aumento del díploe y fístulas durales arteriovenosas. El angioma leptomeningio es una malformación vascular congénita formada por una red densa de canales vasculares no diferenciados limitados a la pía madre con circulación enlentecida. Es producto de una falla en el desarrollo embriológico del plexo venoso cefálico primitivo. La circulación lenta favorece la trombosis, responsable de lesiones hipóxico-isquémicas que generan focos de necrosis, calcificaciones córtico-subcorticales y hemiatrofia cerebral progresiva. En esta imagen vemos un angioma facial en territorio del quinto par. En este ejemplo vemos cortes axiales T1 con contraste de encéfalo en distintos niveles, donde se observa hemiatrofia del hemisferio cerebral derecho asociado a realce giriforme postcontraste correspondiente a un angioma leptomeningio. También vemos en el atrio del ventrículo lateral derecho un plexo coroideo hipertrofiado. En este ejemplo vemos en las dos imágenes de arriba, a la derecha un corte axial T1 con gadolinio, a la izquierda un corte axial con técnica de sangre negra, donde se observa un angioma leptomeningio. Y en la figura de abajo es una angiografía digital del mismo paciente. En este ejemplo vemos un corte axial tomográfico de encéfalo sin contraste, donde las flechas nos marcan calcificaciones serpiginosas subcorticales frontales bilaterales, correspondiente a otra de las manifestaciones centrales del síndrome de Sturge-Weber. En este otro ejemplo vemos un corte coronal T1 con gadolinio a la derecha y un corte axial T1 con gadolinio a la izquierda, donde las flechas nos marcan un angioma leptomeningio con hemiatrofia cerebral del lado derecho e hipertrofia del plexo coroideo homolateral. En este ejemplo vemos un corte axial de encéfalo tomográfico sin contraste, donde se observa hemiatrofia cerebral izquierda y calcificaciones córtico-subcorticales frontoparietales homolaterales, marcadas por la flecha. El síndrome de von Hippel-Lindau, conocido como hemangioblastomatosis, presenta herencia autosómica dominante. El defecto se da en el gen supresor tumoral localizado en cromosoma 9, que codifica el complejo proteico VHL que regula la angiogénesis. El diagnóstico es clínico, pudiendo corresponder a varios hemangioblastomas en el sistema nervioso central o un hemangioblastoma más una manifestación visceral o una manifestación central o visceral más un familiar de primer grado. Las manifestaciones periféricas corresponden a angioma de retina, carcinoma renal, que se da en el 40% de los casos, feocromocitomas en el 10% de los casos, quistes en hígado, mesenterio, vasos, suprarrenales, riñón, epidídimo, páncreas y aumento, adenomas en hígado y epidídimo, tumor de islote pancreático, cistoadenoma seroso de páncreas y cistoadenoma papilar de epidídimo.
Las manifestaciones centrales corresponden a hemangioblastoma cerebeloso en un 20-40% de los casos, hemangioblastoma espinal y tumor del saco endolinfático. El hemangioblastoma es un tumor benigno grado 1 de la OMS. La mayor incidencia se da entre los 20 a 50 años. El 42% son múltiples, 90% en fosa posterior y el 20% en cerebelo. Pueden ser sólidos o quísticos. En tomografía y resonancia se ven si es quístico, como ISO intenso al líquido cefalorraquídeo con un polo sólido subpial y vacíos de señal intra o perilesionales. Si es sólido, apariencia heterogénea con intenso realce y vacíos de señal tubular. Es necesario realizar estudios seriados para descartar la presencia de nuevas lesiones que aparecen como focos hipercaptantes con edema. En este ejemplo vemos un hemangioblastoma cerebeloso y espinal marcados por las flechas. Son del tipo sólido con intenso realce post-contraste. En este ejemplo vemos en el hemisferio cerebeloso izquierdo una imagen expansiva sólido-quística con una imagen nodular mural que realza con contraste marcado por la flecha vacía correspondiente a un hemangioblastoma cerebeloso mixto. Las otras dos flechas están marcando imágenes nodulares que realzan con contraste que corresponden a hemangioblastomas sólidos. Otro ejemplo de una resonancia de raquis cervical sagital T1 con contraste, donde vemos a nivel del cerebelo dos imágenes pseudonodulares que realzan con contraste correspondiente a hemangioblastomas sólidos, y a nivel de la médula espinal cervical una imagen expansiva quística con un nódulo mural que realza con contraste, que corresponde a un hemangioblastoma espinal mixto. Otro ejemplo, una resonancia de columna cervical, a la derecha T1 con contraste, a la izquierda T2. Las flechas nos marcan un hemangioblastoma mixto en la médula espinal, que se ve como una lesión sólido-quística con un nódulo que realza post-contraste, asociados signos de edema perilesional, que se ven como esas áreas hiperintensas en T2 en la médula espinal adyacente a la lesión descripta. En este ejemplo vemos otro hemangioblastoma cerebeloso mixto, marcado por las flechas. Otra de las manifestaciones centrales es el tumor del saco endolinfático. Aparece en un 15% de los pacientes con síndrome de von Hippel-Lindau. El 30% son bilaterales. Es una lesión maligna correspondiente a un cistoadenoma papilar. La localización es en el ángulo punto cerebeloso. En la clínica nos puede dar pérdida de audición, tinnitus, desequilibrio o parálisis facial. En tomografía se ven como masas expansivas entre el conducto auditivo interno y el seno sigmoide. Presenta calcificaciones espiculadas centrales en el 100% y un anillo calcificado en el margen posterior del tumor. En resonancia se ven hiperintensos en T1, heterogéneos en T2 con realce variable post-contraste. En este ejemplo tenemos a la derecha un gráfico que nos muestra un tumor del saco endolinfático y a la izquierda una imagen de tomografía, donde se observa una imagen expansiva heterogénea que compromete al oído medio e interno y al seno sigmoideo derecho. Acá tenemos otro ejemplo de un tumor del saco endolinfático por resonancia, marcado por la flecha, donde se observa imagen expansiva heterogénea en proyección del ángulo punto cerebeloso derecho, que compromete al oído interno y medio homolateral
Para concluir, los síndromes neurocutáneos son un grupo de enfermedades hereditarias del desarrollo del ectodermo. Presentan una base genética diferente, pero un mecanismo común, que es la alteración de los mecanismos supresores de tumores. Los más frecuentes son la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Sturge-Weber y el síndrome de von Hippel-Lindau. Me despido hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.